Pues cuando quieras. This meeting is being recorded. Buenas tardes. Habla Juan Gervas, médico rural jubilado, ex profesor de salud pública a lo largo de toda su vida. Muy activo en la red y muy activo durante la pandemia y en relación con la pandemia. Especialmente por el asombro que me conllevó la brutalidad de las medidas tomadas y la insistencia en las mismas. Creo que el ejemplo de China cundió con excesiva facilidad y con las tremendas consecuencias que ha tenido en conjunto. No hubiera sido posible la respuesta a la pandemia, esa respuesta a la pandemia que ha evaluado la Comisión de la Pandemia de Lancet, para concluir que ha sido un desastre y el mayor desastre es además no haber aprendido de los errores. No hubiera sido posible ese desastre sin el manejo de las comunicaciones, tanto científicas como en los medios de comunicación. Estamos hablando de febrero o marzo de hace 2 años, de 2020, en el que lo que podíamos esperar, y había planes previstos para ello, de una epidemia de gripe de mayor mortalidad, para lo que había unos planes de contingencia elaborados relativamente prudentes y lógicos. No se aplicaron. Lamentablemente se aplicaron exclusivamente en Suecia. En Suecia insisten que ellos no tienen ningún mérito, que aplicaron lo que se había acordado y hubo una autoridad en salud pública con capacidad para decidir por encima de los políticos o en contra de los políticos, y con la aplicación de lo preparado para una pandemia gripal se respondió oportunamente, con ventajas que se siguen demostrando en la actualidad y van a persistir por décadas. Tenía muchísima razón Suecia cuando decía que no era un sprint, sino un maratón. Todo ello se ocultó radicalmente. Incluso hoy el ejemplo de Suecia enseguida se menosprecia con cualquier excusa de educación nórdica, de menor densidad, de que en el primer momento tuvieron muchísimos casos y muertes. Hay una manipulación terrible de las narrativas que ha ido cambiando constantemente. Por ejemplo, la narrativa de que el confinamiento ahorró cientos de miles de muertes, que se basa puramente en cálculos teóricos, que no tienen ningún fundamento científico, pero ha calado en la población, el que ha valido la pena. Lo lograron ya en el 2008. En el 2008, con la crisis económica, lograron convencer a la gente de que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades. Y a uno le daba un poco de lástima decir eso a viejecillos que vivían con una miserable pensión y que lo repetían porque lo habían oído. Pues algo parecido pasó, con lo que se justificaron brutalidades sin ningún fundamento, como el cierre casi permanente de las escuelas, que nunca tuvo fundamento, para lo que se creó una narrativa de que los niños eran peligrosísimos, y efectivamente se cerraron los parques y se actuó contra la infancia y adolescencia como si fueran los causantes de la muerte de los abuelos. Por otro lado, los abuelos, todo hay que decirlo, tenían edad para morir, y los que murieron básicamente fueron los frágiles y muy abandonados e hipermedicados en los asilos. O sea que no se distribuyó al azar. Eso también se ocultó y solamente esa parcela está empezando a aparecer un poco en la prensa. De manera que hubo una manipulación en los medios de comunicación que ha persistido hasta ahora mismo. El Ministerio de Sanidad acaba de mentir en la campaña que está promoviendo para la revacunación de COVID, mintiendo con todo el descaro de protégete y protege a los demás. Sobre protégete no lo sé, podíamos discutir, pero desde luego sobre protege a los demás vacunándote de COVID, no. Pero lo repite, y como lo repite muchas veces al estilo de Goebbels, pues se convierte en una verdad. En el campo científico, en el campo de publicaciones profesionales, se logró acallar completamente la disidencia en base a calificarlos como antisistemas, antivacunas, resentidos,
cualquier explicación esotérica para acallar las voces como John Ioannidis o Tom Jefferson o muchísimos que en España, Joan Ramón Laporte, que con mayor o menor acierto, pero no con peor ni mejor acierto, que los que promovían esas medidas las discutieron. Lo lógico hubiera sido, y procedente, el debate. El debate se ha negado completamente. Se ha negado, y además se ha negado, pero en el aspecto moralizante también, con esa narrativa de ahora no es el momento. Ahora no es el momento, ha sido continuo, con lo cual las publicaciones se han retrasado, se han eliminado o se han censurado, sin más. Y en el caso en que se hayan llegado a publicar, como por ejemplo el artículo de Peter Dossi, Juan Herbiti y compañía, demostrando los daños de los ensayos clínicos de la vacuna, aunque se ha publicado y finalmente en una buena revista, se ha ignorado. No se va a citar, no se va a excluir del debate, con lo cual se crea una falsa impresión de unanimidad, que no existe, pero sí hay unanimidad entre lo que se permite. En esto han sido muy importantes los grandes conglomerados, básicamente de Estados Unidos, como Google o como Facebook o Twitter, que han recibido instrucciones claras y directas de la Casa Blanca en concreto. Y está saliendo a la luz los correos electrónicos y las órdenes a través de una reclamación judicial. Las reclamaciones judiciales son las que finalmente están permitiendo tener acceso a toda una fuente de información que se ha ocultado y que ha permitido la impunidad de los políticos irresponsables. Políticos y responsables o políticos irresponsables, porque en los dos casos sirve. Impunidad que se ha traducido finalmente en un aspecto moralizante que persiste. La moralización de la salud pública no es nuevo. Se hizo en el siglo XVIII-XIX con la tuberculosis, pero desde luego nunca se había hecho con tanto descaro como con la pandemia COVID, en la que los que hemos mantenido algunas críticas, y aquí estáis bastantes, a las políticas de respuesta a la pandemia, hemos sido acusados en último término de ser malos ciudadanos, malos científicos, de moralmente ser merecedores de exclusión. Ese aspecto moral es muy importante porque implica una condena social que se hacía desde los tiempos de los griegos y quizás de mucho antes, de la exclusión social como condena a un delito con una fuerza inmensa. Así que en esa situación, el que haya una fuente de información que está dispuesta a mantener lo que ha sucedido y lo que va sucediendo, me parece increíble. Y por eso creo que participar en algo como el repertorio de publicaciones del que estamos tratando en la sesión de hoy vale la pena el apoyo de todos los que estamos alrededor de la ciencia, la ética, la lógica y la profesionalidad. Con esto termino y doy paso a mis compañeros. Un saludo. Pues muchas gracias, Juan. Y tiene la palabra Joserra, que nos va a profundizar un poquito más en el tema de la comunicación, añadido a lo que ya ha presentado Juan Gervas con tanto acierto como siempre. Gracias. Gracias, Juan. Me va a tocar hablar otra vez, pero Alberto es testigo de que no ha sido una decisión muy libre, ¿no? Nos hemos visto con que teníamos una persona que había preparado una exposición más factual de los hechos ocurridos, Poseidón Ibérico, porque actuaba con un seudónimo, porque es un médico de un hospital que todavía piensa que no puede permitirse el lujo de aparecer como disidente en un lugar público. Escribió con nosotros el libro inicial de la respuesta autoritaria y la estrategia del miedo,
y también ahí figuraba simplemente como unas iniciales, ¿no? No sé, hay gente de hospitales que no se atreve en su servicio a mantener una postura pública alternativa por miedo a represalias y a sentirse absolutamente excluido y atacado. Yo creo que Juan ha resumido muy bien las principales ideas. Yo solamente insistir algo y sobre todo quería hablar un poquito del tema de lo que se ha llamado la psicosis confusional de formación de masas, ¿no? Que conoceréis, ¿no? De Desmet, con la que yo no estoy de acuerdo en los términos psicológicos, pero que sí me parece como imagen descriptiva bastante buena, ¿no? Yo creo que la información controlada ha sido un arma esencial de la ortodoxia covidiana. Bueno, yo no suelo leer, pero como me he visto en estas escrituras, me he cogido lo que he podido de lo que me había mandado antes el ponente, etc. Eso ha sido un arma esencial. La pandemia se ha acompañado de un estrecho control de la información que se ha traducido en una campaña duradera y extensa basada en un relato compartido por gobiernos, instituciones sanitarias y de forma casi unánime por los grandes medios de comunicación. Ese control se ha extendido con especial virulencia a Internet, que era la escapatoria que estaba actuando en muchos casos, ¿no? Los gobiernos, las instituciones sanitarias oficiales y las empresas privadas han arrogado el derecho a decidir qué es lo que los ciudadanos pueden o no visionar o leer sin que previamente los criterios de exclusión o censura de la información hayan sido sometidos a un verdadero debate social. Aunque, como dice Juan, se ha conseguido una cierta complicidad, ¿no? Complicidad con el agresor, que es una especie de síndrome de Estocolmo de la población. La población se ha solidarizado con unas instituciones que nos negaban el derecho a saber y que reprimían a aquellos que insistían en buscar información y preguntar. No solamente decir cosas, sino simplemente preguntar. Preguntar en esta pandemia ha sido ya delito, ¿no? Ha sido una marca para que te pusiera un halo de sospecha, ¿no? Y eso se ha notado mucho los que trabajamos en servicios sanitarios, que cuando empezábamos a preguntar ya empezaban a cerrar los oídos, ¿no? Yo nunca he visto la capacidad que tienen los seres humanos de cerrar los oídos, que parece que no tienen una abertura con musculatura voluntaria como la boca, pero tiene una musculatura psicológica asombrosa para no oír lo que no se quiere oír, ¿no? El tema de la censura ha sido una censura que se ejercía en el nombre de la verdad y la ciencia por instituciones y empresas que distaban mucho de ser imparciales, que tenían intereses concretos, financieros y políticos. Lamentablemente, esa campaña, esa operación se lleva a cabo sin una oposición significativa de fuerzas políticas y sociales que deberían estar por su propio bien y por su futuro comprometidos con la libertad de expresión. Hemos visto, como ha citado Juan, casos esperpénticos como el del profesor Laporte tras su comparecencia en el Congreso de los Diputados español, ¿no? Fue estigmatizado y sometido a críticas difamatorias, su vídeo fue retirado, aunque luego fue repuesto, y los fact-checkers actuaron inmediatamente. Los fact-checkers han mostrado toda su potencia y es algo con lo que vamos a tener que convivir, ¿no? Ahora mismo la censura no adopta los censores de la Inquisición, ahora se llaman fact-checkers, todavía no tienen directamente la posibilidad de mandarte a la prisión ni torturarte, pero tienen sus brazos ejecutores y se compagina muy bien. Dentro de poco su coordinación se irá mejorando para conseguir que esta idea de que se puede censurar de una manera directa y también indirecta, difamando y deslegitimando, se va a convertir en una estrategia permanente de mantenimiento del sistema que tenemos y del sistema de dominación económico y de poder
financiero. Porque no solamente el aporte se ha visto expuesto al fact-checker, sino la propia British Medical Journal fue censurada en Facebook y fue colocado un aviso en sus publicaciones de que era desinformación. O sea, que las han atrevido con todo y se ha hecho de manera evitando absolutamente entrar en un debate científico, en un debate de posturas. Las revistas médicas tienen todas una posibilidad, que es la que tú puedes comentar o mandar una carta al editor o comentar en la web y entrar en polémica con el artículo. Si uno va a los artículos que han sido difamados, no hay ninguna entrada de una crítica razonada científica frente al artículo ni discusión concreta de lo que expone. Simplemente ha habido una especie de silenciamiento y de quitarle cualquier credibilidad, especialmente a las personas que escribían. Los ataques a los argumentos y los datos no se confrontaban, se atacaban directamente a las personas. Era caza al hominem absolutamente total, ¿no? Ya digo que los fact-checkers han adquirido unas proporciones alarmantes, que en la defensa de la democracia nos exige ser muy activos frente a esa nueva institución y una denuncia sin tregua, ¿no? Era eso, quitar credibilidad y no dar. Cuando lo que se visibilizaba, se difamaba y se le quitaba la credibilidad. Esos ya fact-checkers ya habían aparecido, eran herederos de organizaciones que ya trabajaban por cuenta de empresas. Por ejemplo, las farmacéuticas tenían ya fact-checkers desde hace años, especialmente las que se dedicaban a vacunas, para eliminar cualquier información que se consideraba perjudicial para los intereses del negocio, ¿no? Por eso lo práctico de los fact-checkers es ver quién las financia, ¿no? El método de los fact-checkers es simple: declaran algo como falso, pero pocas veces la denuncia es de los propios casos. Lo que refuta es la interpretación que hace la persona o organización que los presenta, y lo que hacen es atacar a esas personas y organizaciones sin piedad, con absolutas fake news, con difamaciones sin sentido, y luego presentar a los bufones de la corte, ¿no? A todas esas personas, expertos y demás, que se han ofrecido para formar parte del espectáculo, para dar credibilidad a los políticos que no la tienen. Como los políticos no tienen credibilidad, tienen que recurrir a unos expertos que, porque nadie los conoce, tienen cierta credibilidad y porque no declaran su conflicto de intereses, que habría que ver la hoja del conflicto de intereses. Se pone información falsa y pocas veces se dan argumentos suficientes para esa declaración de falsedad y desinformación. Que los medios, junto a los fact-checkers, los medios de comunicación han estado en primera línea del frente. Han respaldado en bloque el relato oficial, con muy raras excepciones, y aquí quiero citar a Diario 16, la edición digital del Diario 16, que lleva Beatriz Talegón, que ha sido de los pocos que se ha podido permitir el lujo de contrastar diferentes opiniones, no tener una versión única, sino dar voces a los que opinaban de manera distinta, de una forma razonable. Las plataformas virtuales protagonizaban la censura sistemática y el desprestigio que ya hemos dicho, y los medios de comunicación han actuado como propaganda del estilo Goebbels, del nazista, como estamos viviendo ahora tanto en Ucrania como en Rusia. Como si está en un estado de guerra, no hay quien pueda acceder a ofrecer la más mínima crítica, ¿no? Hay que citar que eso es posible porque los medios de comunicación han sufrido una brutal transformación en los últimos 40 años y los últimos 20 más. Es decir, que ya no son empresas periodísticas con una relativa independencia, aunque sean empresas, digamos, que pertenecían a la derecha política en casi todos los países, pero por lo menos eran empresas independientes. Ahora son la voz de su amo en el más puro sentido del término. Dependen de la contribución financiera de los grandes fondos de inversión que están en el accionariado y que respaldan la publicidad. Es decir, que cualquier persona que se salga
cualquier empresa que se salga del guión, no hay que hacer otra cosa que quitarle la financiación o quitarle la propaganda, quitarle los medios de subsistencia, que es los anuncios. Entonces, esa ha sido la forma de dominar absolutamente. Otra cuestión que he de reseñar es que hemos visto cómo la profesión de periodista se ha degradado. Quiere decir, los periodistas como Gabilondo, por ejemplo, han dejado de existir. Son una especie en absoluta extinción y el estado de precariedad absoluta que se encuentra esa profesión hace que no se puedan permitir el lujo de no aceptar artículos de encargo sistemáticamente con el guión hecho. O sea, se les dice a los periodistas, haz una noticia y preséntala así. Y no tienen más remedio. Yo no voy a ensañarme con ellos porque es muy difícil hoy día en la profesión periodística subsistir. Ya es difícil para una profesión tan importante como somos los médicos, ya no te digo para los periodistas, ¿no? Que son, ya sabemos, profesiones más asilvestradas, ¿no? Entonces, decir que los medios de comunicación, claro, teníamos otro, que era el elemento que... Mi móvil, no lo sé. El sensacionalismo forma parte de las estrategias de venta de las empresas siempre. O sea, quiere decir que el caso dejó de existir porque se convirtió en la sección de todos los periódicos en las noticias humanas y de sociedad. Las noticias humanas y de sociedad habitualmente son sensacionalismo puro, en el que el impacto de las muertes, la enfermedad, vende, ¿no? Y ese aspecto sensacionalista de la pandemia ha sido explotado hasta el último recurso de lo que daba de sí, ¿no? El tema de los medios de comunicación, y acabo enseguida, es que son muy importantes, pero no quiere decir que sean la garantía de dominar la sociedad. Creo que también las sociedades occidentales no dan excesiva credibilidad a los políticos, ninguna, pero a los periodistas, a los periódicos y los medios de comunicación le da poca credibilidad, tiende a desconfiar. Pero en este caso han conseguido, mediante una estrategia comunicativa muy elaborada, conseguir credibilidad. Porque han encontrado una sociedad predispuesta a la servidumbre voluntaria, ¿no? Y esa sociedad predispuesta a la servidumbre voluntaria se ha conseguido con una serie de ingredientes. O sea, el control de la información ha sido uno, el sensacionalismo de las imágenes truculentas otro. La forma era producir miedo. El miedo a que realmente, para mucha gente, yo realmente creo que ha sido muy variable, pero en sectores, por ejemplo, de las personas mayores han sido deliberadamente aterrorizadas. Quiero decir que hemos visto gente que ha renunciado a ver a sus nietos durante 1 año y medio. O sea, una persona de 86 años renuncia a ver a sus nietos durante 1 año y medio, porque la información, aparte de ser controlada, era tergiversada. No daba armas a la gente para saber dónde estaba el riesgo. Pasear con los nietos no es ningún riesgo. Pero como no se decía eso, no se daba armas a la gente con una información sanitaria adecuada para valorar sus propios riesgos, y yo que lo digo clarísimamente, yo me he protegido, hasta que pasé el COVID en diciembre, como no estaba vacunado, me protegía, y cuando me contagié, me procuré contagiar en un ambiente que fuera de bajo riesgo, quiere decir, en reuniones de poco tiempo, evitaba las reuniones prolongadas en espacios cerrados, porque sabía que, bueno, yo tengo una cierta edad y no estoy protegido por ninguna ángel de la guarda. Creo que el ángel de la guarda mío dimitió hace ya muchos años y entonces estoy un poco desprotegido, ¿no? Entonces, el miedo, y es lo que plantea Desmet, no es suficiente si no utilizas otras motivaciones, porque el miedo también produce una reacción
Por eso sabemos los médicos que no podemos utilizar miedo para que la gente deje de fumar, porque producimos una especie de vacuna, desensibiliza, el miedo desensibiliza. Y sobre todo produce un fenómeno psicológico común que es la negación. La negación es en realidad la defensa frente a la ansiedad que produce el miedo. Entonces la negación, y puede haber, incluso en caso de adolescentes, lo que se llama actitudes contrafóbicas. Los adolescentes no se juegan la vida porque quieran morir, sino porque tienen miedo de morir, exorcizan el miedo jugando con él, ¿no? Jugando con el riesgo. Entonces, todos esos mecanismos hacen que el miedo en exclusiva sea poco útil. Pero hay otras motivaciones, también Juan Gervás lo ha citado, que es las motivaciones nobles, ¿no? Ser una mala persona no le gusta a nadie más que si eres ya un político profesional. Pero si no eres político profesional, ser una mala persona es algo que te causa cierta incomodidad, ¿no? Y todo el mundo, por eso los seres humanos son tan capaces de justificar las propias posturas, incluso cuando se le están mandando al crematorio, y tenemos el caso de Eichmann, a 6 millones de judíos, ¿no? Te puedes justificar que no lo haces porque seas una mala persona, sino porque tienes unas excusas. O sea, buscarse excusas es esto. Pero la solidaridad, especialmente, ya digo, en jóvenes y adolescentes, juego con ella, no mates a tu abuelo, ha sido un uso absolutamente antiético, inmoral de la publicidad de una población que es de alto riesgo de salud mental. No se le puede jugar con la culpabilidad en la adolescencia porque es muy grave, porque los adolescentes están muy predispuestos a la culpabilidad porque están peleando con sus padres y tienen culpabilidad. Entonces, tengamos en cuenta que se han jugado con unos artilugios psicológicos altamente perversos, ¿no? Y a eso hay que añadir que vivimos una sociedad que es lo que Desmet dice, predispuesta a convertirse en una masa informe que no piensa y que sirve a una autoridad que marca pautas, a un padre despótico, hablando de terminología freudiana también, que es capaz somos capaces de deshumanizarnos para ceder al sometimiento, ¿no? Vivimos en una sociedad donde existe una desconexión real entre la gente. La gente no se siente vertebrada con otras personas. Hay un ámbito privado de relaciones, pero lo que es socialmente hay una gran cantidad de desconexión. Y hay otro ingrediente que es una angustia flotante. Hay una sensación de malestar psicológico que no se puede saber de qué viene. Esa ansiedad flotante actúa de moneda de cambio en muchas cosas. Y entre ellos, el virus era una solución porque fijaba. Estoy muy mal y muy preocupado porque hay un virus muy malo, muy mortal. Y eso sirve para los seres humanos. La angustia que no puede localizar es peor que la angustia que puede situar en un objeto o en una circunstancia. Esa desconexión social y esa angustia social hacía que el lanzar un virus, y a eso se añadía un chivo expiatorio, los negacionistas antivacunas a los que perseguir, que permitían establecer una unidad ficticia en lo virtual, no una unidad ligada en relaciones reales entre seres humanos, sino una unidad manipulada y ciega. Y eso es lo que Desmet llama la formación de masas, la formación de turba, en realidad sería la palabra más idónea. Que hacer que la gente, como en aquella película bueno, no me voy a enrollar porque si no ya me divago más todavía, que ya divago bastante. Entonces, todo el tema de conseguir se añadía a la necesidad de producir un fenómeno que es la psicosis confusional. No ha habido una psicosis paranoica tanto como confusional, porque la información no estaba ausente, sino hiperpresente, continuada,
todos los días datos, pero era una información inmasticable, que la gente no podía utilizar para intentar entender qué estaba pasando, sino que daba confusión, que es muchas veces lo que pasa con las psicosis confusionales, que es un estado de que no se puede organizar lo que la realidad te proporciona, ¿no? Entonces, todo eso nos producía que tuviéramos una situación altamente, desde el punto de vista democrático, de altamente peligrosa, muy favorable para los poderes autoritarios y arbitrarios, y que ha sido muy difícil de contrarrestar, porque era muy bien diseñada. Decir que eso no significa ser negativo, yo creo que ha habido resistencia. No me acuerdo cómo se llamaban los resistentes en el 1984, no sé cómo se llamaba el grupo, pero hemos sido más y hemos sido más eficaces y hemos abierto cuñas y hemos abierto grietas y mucha gente ha empezado a pensar y gente con la que trabajabas que no te miraba ha empezado a decir, bueno, igual tenía razón en alguna cosa, pero no sé, habría que hacer lo que había que hacer porque no. Ahora la excusa es que no se podía saber lo que iba a pasar. No defienden ya que lo que se hizo estaba bien, sino que en aquel momento era la única alternativa porque había un estado de alarma que los políticos no podían. Eso va contrarrestado en decir que el 17 de marzo ya Ioannidis dijo tener cuidado que podemos estar ante un fiasco, que el crucero Prince Diamond nos dice que la letalidad está entre el 0,1 y 0,3, probablemente 0,23 es el cálculo, no estamos ante una catástrofe, pero no quisieron, claro, estaban muy interesados una vez lanzado en seguir el discurso, ¿no? Porque yo creo que no estuvo preparado, que fue una improvisación, pero la conspiración fue sobrevenida. Cuando vieron que aquello funcionaba, que por primera vez tenían a la gente que se quedaba en casa, que primera vez lo obedecían, tuvieron un orgasmo cósmico y entonces los políticos decidieron que eso les iba muchísimo, que eso era lo que siempre habían estado esperando. ¿Quién iba a soñar la posibilidad de que todo el mundo aceptara lo que decían, ¿no? Entonces decir, bueno, que ha habido grietas y decir que, bueno, que hay que seguir abriéndolas porque hay que hacer una especie de memoria histórica de la pandemia, pero también hay que hacer mantener el estandarte porque no sabemos todavía lo que nos va a decir un manejo sanitario tan descabellado. O sea, un manejo sanitario masivo tan descabellado nos puede devolver unos daños inesperados. Juan decía décadas, yo creo que no, si no décadas, algunos años. Quiere decir que la pandemia ha terminado según Biden porque no les interesa ya, quieren pasar a otro capítulo porque ya tienen ahora otros elementos, pero la pandemia, incluso el virus, va a seguir produciendo un daño muy significativo porque, como escribió Juan Simó, yo le acompañé en el artículo, ¿qué significa indemnizarse? La pandemia está indemnizada, pero es que la viruela estuvo indemnizada durante 300 años matando a un montón de gente. El problema de indemnizarse significa que la mayoría de la población ha pasado el primer ciclo de infección y que ya el virus ha hecho el primer recorrido global, pero no significa que sea leve. O sea, equivaler a indemnizar con una enfermedad infecciosa leve es un artilugio anticientífico. Podemos tener una indemnización bastante más dañina que la que hubiéramos tenido si hubiéramos hecho un manejo, como decía Juan Gervás también, como Suecia. Porque Suecia hoy tiene el exceso de mortalidad más bajo de Europa. Bueno, nada más. Gracias. Bueno, pues gracias, Joserra, por esa presentación. Doy fe de lo que comentabas al principio, de que la previsión para la sesión de hoy era que una persona había preparado bueno, pues la fundamentación más de la investigación periodística y científica y, bueno, Joserra ha tenido que preparar a última hora la exposición. Yo simplemente dentro de la moderación quería comentar dos cosas. En el título de la conferencia de hoy estaba
comunicación periodística y científica en pandemia, entre las fake news y las mentiras oficiales. Entonces, simplemente querría rescatar aquí del título las fake news y simplemente decir que, por lo menos desde mi punto de vista de la facilitación, ha habido un fenómeno que ha sido la polarización. Ha habido un movimiento muy duro, muy fuerte por parte de estas instituciones que de pronto se habían visto con capacidad de poder, porque realmente antes no se les prestaba mucha atención y de pronto ese poder del grupo, ese poder establecido, pues permite que las instituciones tengan cada vez más poder y que tomen decisiones incluso a veces contra los intereses del mundo económico, ¿no? No del mundo económico concreto que tomaba las decisiones más atrás, pero sí contra sectores como el turismo, o sea, sectores potentes de pronto dejaban de tener relevancia por las acciones de las instituciones. Y entonces eso ha creado un rechazo también en personas que, bueno, pues que sienten poco aprecio hacia las instituciones y entonces se han ido al otro extremo. Las instituciones y los medios de comunicación y la industria daban una información completamente unilateral que respondía a sus intereses y entonces luego en el otro lado estaba absolutamente todo lo contrario. Si, como lo dicen las instituciones o como lo dice la industria, todo es malo. O a veces, y entonces, claro, lo del navegar entre una cosa y otra era complejo. Y en muchos movimientos sociales, gente que apuesta por la democracia, gente que apuesta por una participación más de calidad, pues se han visto un poco abocados a que los únicos espacios de participación que había abiertos eran justo los espacios de oposición directa, porque no había término medio. Entonces, o estabas con la verdad institucional o estabas apartado. Y entonces ha habido un fenómeno como de polarización. La gente, o sea, de algo que tendría que ser un continuum de vivencias, de experiencias y de opiniones, se ha convertido en dos polos. O sea, toda la parte central, si estabas un poquito más cerca de lo oficial, ya eras completamente oficial, y si estabas un poquito más cerca, te gustaban cosas de la oficialidad, pero veías cosas que no te gustaban, ya automáticamente eras negacionista. Entonces no había, era conmigo o contra ti. Y entonces esto ciertamente son malas noticias para la democracia y simplemente lo rescato aquí porque formaba parte del título de la conferencia y también formaba un poco del leitmotiv del repositorio de artículos científicos, porque esto surge en un momento dado una conversación en el cual los padres tienen dudas de si vacunar a los niños, de cuáles artículos científicos son válidos, porque por la red están circulando artículos científicos de todo tipo, unos a favor de una versión y otros en contra. Entonces la gente que no es del sector de salud, que no tiene experiencia clínica o académica o científica, pues no sabe a quién hacer caso. Mucha gente cae en eso que llamamos el sesgo de arrastre, pues como todo el mundo va en una dirección, pues debe ser la verdadera. Y hay gente que dice, es que no se puede poner de acuerdo el poder político, económico y los medios porque son antagónicos. Son antagónicos en la teoría. Entonces, había gente que tenía esa pregunta de a quién creer o qué artículos son valiosos o qué merece la pena leer, porque hay sobreinformación, esto también es un problema, hay tantas cosas que al final la gente no puede leer y entonces tienes que tomar partido de si te quedas en un campo o en otro. No puedes hacer justo la formación de la opinión en base a tu necesidad concreta, en base a lo que tú observas, en base a tu individualidad y a tu idiosincrasia. Eso ha quedado desaparecido porque tienes que elegir entre dos opciones, ¿no? Y entonces eso nos condujo en un momento dado a decir, bueno, vamos a rescatar esos artículos científicos que como el de Herbiti nadie lee porque han salido un poco, ya no se citan, ya, y es una manera de quitarles el protagonismo. Esos artículos que en vez de publicarlos en la semana siguiente a que se han enviado, pues se publican al cabo de los 6 meses cuando el tema ya no está de actualidad y se deja pasar un tiempo valioso. Y entonces la idea del repositorio va un poco en esa dirección, en recoger, recopilar artículos científicos de calidad y comentarlos. Y entonces en el repositorio hemos participado varias personas y aprovecho aquí para
bueno, pues agradecer enormemente a Juan Comas, que es un informático de Zaragoza, un amigo, que se ha prestado a hacer toda la fundamentación informática del repositorio, que ha consistido en una primera etapa bastante larga en ver qué plataforma nos podía dar confidencialidad, seguridad para que no nos bloquearan, que fuera accesible. O sea, hemos tenido que buscar una serie de requisitos que nos ha llevado mucho tiempo antes de poner en marcha unos mínimos que fueran suficientemente fiables para que la gente pudiera leernos con garantías. Entonces, bueno, pues quería agradecer a Juan Comas. En el chat voy a poner la web por si queréis verla. El propio Juan está como coanfitrión por si quieres compartir pantalla y quieres explicar alguna cosa de la propia web. Y si no, pues dedícanos unos segundos a comentar tu experiencia y sirva también como agradecimiento a este trabajazo que has hecho y que sigues haciendo. Hombre, yo creo que Juan sí. Perdón, un segundo. A la vez también aprovecho para hacer un llamamiento a las personas que quieran colaborar enviándonos artículos o ayudándonos a subirlos, a comentarlos, etcétera, pues que se pongan en contacto con nosotros porque serán amorosamente admitidos porque nos hace mucha falta. Joserra, estabas diciendo algo y te cortaba así un poco brutamente. No, digo que Juan Comas se escabulle siempre que puede, que nos cuente un poco sobre la página. Bueno, yo en realidad tengo poco que contar. Bueno, lo único que me gustaría resaltar un poco es que veréis que la página en sí misma es muy espartana, pero yo siempre he tenido la idea de que si una web tiene un contenido verdaderamente sobresaliente, pues la apariencia física realmente no puede competir con eso, ¿no? La apariencia física, así como estas webs que ya habréis visto en internet muchas veces, que tienen, bueno, pues son muy sensacionalistas y tal, yo entiendo que es para una empresa que intenta mostrar esa cara dentro de internet, o bien a una empresa que intenta coger a los internautas de alguna manera, engancharlos por la estética, ¿no? No es vuestro caso, ni mucho menos. Indudablemente una web de un repositorio de artículos científicos, si alguien cae por casualidad por allí, no creo que dure más de 10 segundos. O sea que el hecho de enganchar internautas no es lo vuestro. Esta web está hecha para gente muy consciente, gente que tiene ganas de aprender, aunque a lo mejor no tenga grandes conocimientos de biología o de medicina, y indudablemente para vosotros y para toda la gente, médicos y biólogos que tengan ganas de ver la otra cara, ¿no? La otra cara de los artículos científicos que se han ido produciendo en los últimos años. Y no para eso, no para los internautas incautos. Entonces, por eso la web tiene una apariencia, yo entiendo que bastante espartana, ¿no? Y luego, pues poco más, que yo solamente os diría que entréis y que miréis, bueno, un poco lo que hay, que estamos abiertos a sugerencias de todo tipo, estamos abiertos a vuestros artículos, a lo que tengáis por ahí que sea interesante, en fin. Creo que es una labor no solamente ya de 3 o 4 personas, sino que podríais, bueno, creo que vosotros que sois gente de ciencia podríais colaborar. Y poco más, lo único, agradeceros el hecho de que vosotros que sois, pues bueno, eso, gente de ciencia, médicos, biólogos, que seáis capaces de enfrentaros un poco a esa pseudociencia que nos venden en los telediarios y en los periódicos, y que la gente como yo, por ejemplo, que no tengo ningún conocimiento de esto, pues sufrimos, ¿no? Realmente es duro estar ahí oyendo cosas que no te cuadran, que te parecen, pero que sin embargo parece que estás obligado a creer, ¿no? Entonces, el hecho de que vosotros os enfrentéis un poquito a eso, pues, en fin, es algo de agradecer, ¿no?
y poco más. Estamos, ya os digo, estamos abiertos a cualquier sugerencia y a cualquier aportación en cuanto a artículos o a lo que queráis. Y lo he dicho, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Comas. Voy a compartir un momento para las personas que... Hago un pequeño inciso más. Veréis que hay partes que todavía no están completas. Bueno, pues no hemos tenido tiempo suficiente como para todos los puntos que tiene la web el poderla rellenar, pero vamos, con el tiempo todo lo más importante estará completo y espero que lo disfrutéis. Bueno, disculpad que he tenido un problema pequeño con el sonido. Entiendo que estáis viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Vale, simplemente yo ahora no os veo, pero simplemente para que veáis, las personas que no hayáis entrado todavía a la web, para que veáis un poquito cómo está conformada. Hemos ido poniendo los artículos uno detrás de otro en este capítulo, que es como a modo de blog, pues la última referencia que ponemos va arriba, últimas entradas lo hemos llamado, y luego, como dice aquí, las entradas quedan archivadas en su apartado correspondiente. Hay algunos apartados que prácticamente no tienen artículos y hay otros que están más completos, que hay más información. Y bueno, luego os recomiendo que lo veáis tranquilamente, simplemente es para que veáis cómo está conformada la web. No sé si queréis comentar alguna cosa más. ¿O tenéis alguna duda con algún tema? Yo acabo de entrar y me avisa con potencial risk in this link. Puede estar intentándole robar personal información, asegúrese que la URL es válida y tenga cuidado con el enlace. Vale, es que somos una tapadera, en realidad os queremos robar los datos para venderos enciclopedias. Pero Si ¿te pones has metido HTTPS, el asunto se resuelve, ¿vale? En vez de HTTP, con la S de seguridad, ¿vale? Ah, vale. Porque Juan Gervas, una pregunta. ¿Tú has entrado desde el enlace que he compartido yo Sí, en el chat? Vale, a veces sí, también es que llega desde Zoom y es posible que sí. el propio ordenador identifique que algo viene de Zoom y que no viene directamente de la web. Normalmente, a mí nunca me ha pasado y entro normalmente y salgo a la web Vale. frecuentemente, ¿eh? O sea que es una cosa que a lo mejor ha sido puntual o por el enlace o porque lo habéis entrado desde aquí. Ya lo compartiremos en las redes de manera que Es no por la haya S. seguridad. Alberto, has puesto la dirección sin la S. Sí, porque la he copiado directamente de la web, pero ya la corregimos y os la enviamos bien. O Juan Comas que la escriba bien para que Vale. sea una cualificada al que le responden las máquinas, que a mí no me hacen caso. Vale, vale. Se trata de que sea un debate, que podéis hablar. Tenemos hasta las 9. Si no duramos hasta las 9 nos sentiremos frustrados los organizadores, pensando que no hemos generado suficiente fermento de debate. O sea que yo tengo la pizza puesta para las 9, o sea que no... Bueno, a mí me gustaría que intervinierais. Yo me he tomado un par de notas de las intervenciones y entonces os animo a que participéis y entre tanto hay dos cosas que me han llamado la atención.
Una es que de alguna manera se ha fomentado la cultura del experto y entonces si hay expertos es que habemos también ignorantes. Y entonces no hay tampoco, no hay gradación, es o eres súper experto mundial o eres ignorante patológico. Y entonces, claro, a un ignorante patológico o extremo no se le da voz. No puede haber que ese interés, como comentaba Juan Comas, de intentar hacerse una opinión individual de lo que ocurre. Entonces, yo creo que con el tema de la cultura del experto hay que tener mucho cuidado porque ahí nos cuelan todo. Y luego la otra cuestión que quería resaltar aquí es una frase que dijo Juan Herbiti en una de las conferencias que organizamos ya hace unos cuantos meses y con la cual yo coincido mucho, ¿no? Él decía que como realmente no se puede confiar en las instituciones porque tienen su propia dinámica y sus propios intereses, no lo decía así, lo interpreto así, pero bueno, yo creo que puede valer. Tampoco se puede confiar en la industria porque tiene sus propios intereses y las revistas médicas pues tienen también sus conflictos de interés, sus presiones más o menos confesables o inconfesables, pero que hay un ámbito en el cual podemos asentar la libertad de cátedra y es en la propia actividad individual. Entonces, Herbiti hacía una llamada a que sean o que seamos la sociedad civil o que seamos la ciudadanía y específicamente la comunidad científica, no necesariamente toda la comunidad, porque ya sabemos que la mayoría es la mayoría y las personas que se quieren formar una opinión por sí mismo, de momento estamos en minoría. Pero sí que creo que hay una responsabilidad ahí de las personas que están en el mundo de la ciencia o que estamos en el mundo de la medicina, para conformar nuestra propia investigación y hacer redes desde allí, redes confiables de investigaciones fiables en base a que son los propios autores, los propios investigadores, los que confían sin necesidad de tener la bendición de las instituciones, de las revistas científicas o de la industria. Entonces, eso que ahora de momento puede ser muy ambicioso porque, claro, las instituciones y el resto de estructuras son mucho más grandes, pero en cualquier caso sembrar una pequeña semilla de colaboración científica, interdisciplinar y abierta, yo creo que sería justamente un contrapeso, aunque fuera pequeño, contra ese Goliat que es las instituciones alineadas y cooptadas o por lo menos aliadas con el poder económico y mediático. Y ya digo que me gustaría que deis más opiniones, ¿no? No necesariamente hasta las 9, porque José puede preparar una ensalada también, pero que sí que nos gustaría escuchar vuestras opiniones. Yo quiero intervenir, Alberto, no sé si se me oye. Sí. Adelante, Emma, sí. Si queréis intervenir, hay gente que nos veo, a Emma sí, o levantar la mano o escribir en el chat o, para que os localice. Y veo que también Juan Gervas está con el micrófono abierto, que es otra manera que yo identifico que queréis hablar. Entonces, si damos paso primero a Emma, porque no ha hablado, y luego a Juan Gervas, porque siempre es un gusto escucharle. Yo creo, José Ramón, no sé cómo lo ves tú, que no se entiende lo que ha pasado sin el papel de los profesionales sanitarios. O sea, igual que has comentado que a los periodistas y a los políticos no se les concede autoridad, al profesional sanitario en este tema sí, ¿no? Sí se le daba y se le da credibilidad y creo que gran parte de su silencio ha sido imprescindible y no tiene la misma responsabilidad que el resto de la sociedad, ha sido imprescindible para mantener esta situación, ¿no? Entonces, yo creo que hubo un elemento importante para fabricar esto de la servidumbre que has dicho tú, ¿no? Cómo se fabrica, pero la servidumbre del profesional. Entonces, yo creo que hubo un momento que durante la pandemia que ayudó a eso, que fue el elogio, ¿no?, del héroe, el sanitario, pero creo que no se explica por eso, sino por
por hechos mucho más antecedentes, ¿no? Porque en la crisis, digamos que traducimos lo que somos, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha construido la servidumbre de los profesionales sanitarios? Sí, eso tiene que ver, su silencio en esta crisis tiene que ver con cierto corporativismo, por ejemplo, ¿no? Sí, su silencio en esta crisis tiene que ver con su falta de crítica a una medicina que es un negocio. Sí, su silencio en esta crisis tiene que ver con defender poco el papel en el sistema sanitario del protagonismo de los pacientes, de las asociaciones de pacientes, etc., ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que esto no hubiera sido así sin el silencio del profesional, y creo que no lo explica del todo esto que tú dices, que han sido atacados, ¿no? Es verdad que ha habido ataque, pero es verdad que hay un amplio margen de que nos podíamos haber tomado postura, incluida yo misma más, ¿no? en mi trabajo, sin que hubiera, bueno, pues una implicación de quitarnos del puesto de encima, etc. Me pasa lo mismo con yo que estaba más metida en el asunto de los colegios, exactamente igual, ¿no? Los colegios han funcionado así porque los profesores han aceptado eso. Un profesor que se planta es un profesor que da un respiro. Las profesoras de Ibiza se plantaron, no cambiaron, no lograron cambiar la normativa, pero se plantaron, ¿no? Y eso sí que hizo. Muchas gracias, Emma. Juan Gervas, adelante. Podría contestar a Emma, de todas maneras, aprovechando el paso. Y decir además que tiene una gran responsabilidad moral y ética a largo plazo el silencio impuesto por los propios profesionales. Me estoy refiriendo a un hecho concreto, y es los efectos adversos de las vacunas COVID. Son las primeras vacunas en las que la declaración de efectos adversos de los profesionales son menos frecuentes que las declaraciones de efectos adversos de la población. Y no es casualidad. Los profesionales sanitarios han callado y siguen callando respecto a los efectos adversos de las vacunas, no haciendo declaraciones que en último término son anónimas o que se pueden hacer sin que se participe en general en ningún movimiento. Eso implica, Joserra, lo que yo llamaría, y tú has llamado servidumbre, yo llamaría más en sociología violencia simbólica. Es violencia simbólica aquella violencia en la que el cordero va contento al matadero. Y la hemos padecido en todos los sectores de la población. Emma, en Estados Unidos los profesores han sido todavía más agresivos. Los profesores han estado convencidos de que los alumnos eran peligrosísimos, y eso puede participar un poco y explicar el porqué de los profesores, porque se les convenció de la peligrosidad de la infancia y adolescencia. Y los profesionales pueden tener un cierto perdón, especialmente en los primeros momentos en los que estuvieron en primera línea indefensos, pero no a largo plazo. De todas maneras, yo lo que quería comentar era lo que había salido también en Joserra de la justificación científica, de cómo el cientifismo, esta cienciología, porque en la básica finalmente es que la ciencia es una religión, ha permitido justificar cualquier decisión sin que tuviera fundamento científico. Es increíble hasta qué punto lo que era durante el tiempo de la Inquisición, las verdades impuestas, las verdades de la Biblia, las verdades de los religiosos se imponían por sí mismas, aquí se han impuesto sencillamente con la justificación de la ciencia. Cualquier cosa que se quería justificar se justificaba y se sigue justificando con la ciencia, con lo cual los que discutimos esa justificación parece que somos anticientíficos, pero esto no es de hoy. Como el silencio de los médicos tampoco es de hoy. El silencio de los profesionales sanitarios lleva muchísimo tiempo entrando en esta dinámica en la que la biología lo justifica todo.
la biología y la tecnología. Y estamos en un sistema soviético en el cual es muy piramidal. Desde arriba se manda. Así que sí, respecto a ese punto creo que es importante lo de la justificación por la ciencia, como la justificación por las obras, de tipo el mismo tipo religioso fanático. Gracias, Juan. Si me permitís un momentito. El micrófono abierto, no sé si quieres hablar. Adelante. Hola, No buenas lo he tardes a pedido. todos. Simplemente quería comentar un par de cosas. Una, el agradecimiento por esa iniciativa del repositorio que seguro, vamos, con total seguridad, va a ser de una ayuda interesante para las personas que no tienen tiempo para buscar por sí mismos. Es todo un laberinto, por lo que habéis comentado, la sobreinformación. Hay inmensidad diariamente de trabajos a leer y a revisar, y eso es imposible si podemos tener pues unas horas de trabajo y de convivencia con familia y demás, eso es imposible. Entonces, primer punto, agradecimiento. Luego, por esa falta de tiempo, que normalmente, y bueno, eso se hace presente y se ha oído en otras exposiciones, la falta de tiempo que tiene el profesional para documentarse, para leer artículos y demás, que normalmente hace que los profesionales se ciñan a unos resúmenes que están absolutamente editados de una forma falsaria o por lo menos manipulada en general, y que, bueno, pues la prueba pues de los primeros estudios que se han hecho, que es los propios estudios clínicos de Pfizer con su inoculación, pues bueno, pues ya el propio Juan Erviti con otros científicos independientes han hecho una valoración de un 36% de aumento de riesgo de las reacciones adversas, vamos a decir, de interés, que según ellos, según Pfizer, se catalogan así. Y es que si vamos a los documentos que se han publicado gracias a aquel juez norteamericano, pues en uno de los documentos de las propias reacciones adversas, pues nada menos que hay 9 páginas del PDF sin espacios, sin párrafos, citando la cantidad de efectos adversos de interés que tenía este producto. Entonces, ¿qué es un efecto adverso de interés? Pues evidentemente un posible efecto adverso que mis colegas tienen que tener presentes pues, a la hora de hacer la clínica, de visitar enfermos, de escuchar a las personas que están diciendo que les pasa esto, que les pasa otro, cuando de primeras, por lo menos mi parecer, es que no se han preguntado de una forma protocolaria pues fechas de vacunación, si la persona, pues bueno, si ha tenido su inoculación puesta o cuántas dosis o tal, o cuánto tiempo hace desde la inoculación y la presentación. Son cosas que mis colegas pues realmente pues, me han defraudado totalmente, colegas en general y en principio pues los colegios de médicos en particular. Pues yo tengo no sé si el honor de conocer ese compañero de profesión de promoción del presidente de Colegios de Navarra y le emití una carta abierta, pues en su tiempo, pues mostrando pues toda la barbarie que se estaba produciendo de desinformación dentro de lo que son las autoridades sanitarias o de desocupación de lo que es la misión del médico, que es procurar el bien y la salud de los pacientes. Entonces, pues bueno, pues de alguna forma yo cuando me vi en esa tesitura, pues bueno, pues no tuve ninguna duda, ningún problema en colocarme en una posición beligerante. El comentario que he visto de Miguel, ¿no? Dice que a nivel asistencial, en el chat pone, ¿no? Que a nivel asistencial considero que ha sido imposible plantarse. ¿Imposible? No, lo que pasa es que tendría una repercusión directa, como ya ha habido otros compañeros que han sufrido repercusiones directas por plantarse. O sea, plantarse ha sido posible. La cuestión es que no ha habido las narices de plantarse, así en general. Gracias. Gracias, Silvano. Había pedido yo la vez hace un rato para comentar una cosa que
que había dicho Emma y luego va Joserra. Entonces, yo lo que quería es enriquecer un poco el punto de vista, porque a veces no entendemos y caemos un poco en decir que los médicos o eran buenos o eran buenos si hacían lo que yo pienso que hacía, eran malos si hacían lo contrario. Y entonces hay una cuestión que a mí me parece que era especialmente difícil de interpretar por parte de los médicos, que justamente no tienen tiempo de mirar con detalles las investigaciones y se fían de un protocolo o se fían de sus instituciones o de sus colegas. Y yo creo que ha habido un problema aquí añadido para que eso fuera más complejo, y era la compartimentación de la información. Una de las cosas que ocurrió es que, como no se dejaba ir a la gente a primaria, los hospitales se colapsaron como no podría ser de otra manera. Las urgencias de los hospitales y luego los propios hospitales. ¿Esto qué provocó? Primero, que la experiencia de un médico de hospital era que el COVID era una enfermedad muy contagiosa, muy grave, que había muchos casos, y desde su punto de vista era así. Pero porque no estaba abierto el debate que hubiéramos hecho si se hubiera hecho hospitalización en domicilio o asistencia en domicilio u otras medidas. Eso no estaba fuera del debate. Entonces, ¿cuál ha sido, yo creo que el gran problema? Es que en la percepción de muchos profesionales estaban viviendo el COVID realmente, primero, con un estrés gigante que te hace reaccionar con lucha o huida. No está actuando allí el neocortes para analizar las variables y tal. No, tú te sientes estresado, es un riesgo ir todos los días al hospital, no sabes si te vas a contagiar, han muerto unos cuantos colegas y no sabes si tú eres de riesgo o no. Y entonces yo creo que esa vivencia por parte de muchos profesionales hace que, o ha hecho que fueran más amables con el discurso oficial y que no tuvieran tan claro, o sea, yo creo que no ha sido una cuestión de falta de coraje, sino ha sido una cuestión, a veces sí, mayormente de que la visión completa que tenía la mayor parte de los profesionales era parcial, porque no se dejaba ver el detalle de qué estaba pasando con la primaria, qué está pasando con las vacunas, qué está pasando con las investigaciones. O sea, ha habido parcelas completas de la realidad que estaban ausentes. Y entonces, con esas parcelas ausentes, la mayor parte de nuestros colegas han tomado la decisión de seguir un poco la corriente oficial, pero porque lo demás es que ya no era solamente por enfrentarse emocionalmente a la autoridad, al riesgo o a los compañeros, sino también porque muchas veces no estaba tan claro todo esto. Que hay gente que lo ha tenido muy claro, pero hay gente que no. A mí hay amigos, compañeros que me han dicho que en su hospital los casos que veían eran de gente no vacunada, ¿no? Igual estaban midiendo de alguna manera, igual era un periodo muy concreto, ahora probablemente no pensarían eso mismo, pero en cualquier caso yo creo que no ha sido tan fácil, y yo en ese sentido sí que diría que yo puedo intentar entender a nuestros colegas que han aceptado el relato. Sin cargar contra ellos, porque me parece más importante tratar de entender a nivel sistémico qué ha estado ocurriendo para que no volvamos a entrar en una polaridad oficialistas antioficialistas, ¿no? Y ya le dejo la palabra a Joserra. Bueno, como Alberto ha actuado de abogado defensor, yo voy a actuar de fiscal, ¿no? Fiscal. El panorama en la medicina, por lo menos que es lo que yo conozco, es desolador. La capacidad crítica y de pensar por sí mismo está ausente. La gente piensa en términos muy concretos, muy de decisiones clínicas. Ahí piensan algunos, la mayoría recurren a protocolos también, pero algunos piensan. Pero lo que es la profesión médica está absolutamente, no tiene cura. Dice Seamus Mahoney, me parece que se llama, ha escrito un libro que se llama La medicina no tiene cura. Yo más modestamente escribí hace años un artículo que se llamó ¿Por qué los médicos se vuelven malvados con sus pacientes? ¿No? Es el trabajo que más lecturas he tenido, nunca me ha leído nadie mucho, pero que más lecturas ha tenido. Y intentaba explicar por qué los médicos se comportan de esa manera
tampoco ética generalmente porque adquieren la cultura corporativa de las instituciones en donde están sin ninguna capacidad crítica. Se les educa para eso y es muy cómodo vivir así. Generalmente, si eres un poco crítico en la cultura corporativa médica, tienes un futuro poco halagüeño y cada vez menor. Quiere decir que durante la transición y durante los primeros años de la medicina de familia hubo una oportunidad, si estabas en esas profesiones, de ser discrepante y pensar por ti mismo, y una cierta cultura de eso. Ahora mismo eso no existe. O sea, es la ética consiste en realidad la palabra griega moral es los usos y costumbres habituales. Quiero decir, los usos y costumbres, la cultura profesional está tremendamente degradada. Y la gente que no levanta el brazo en esa famosa imagen de Hitler, del mitin de Hitler es muy poca, y no son malas personas, Alberto. Algunos hay capullos, pero no, en general no son malas personas, pero tienen un hábito de no cuestionarse nada. Gracias, José Ra, coincido. Miguel está con la mano levantada por alusiones también. Sí, eso es, por las alusiones de Silvano. Yo quería comentar desde el punto de vista asistencial. Yo sí que querría explicar un poco mi visión de la dificultad que ha habido en plantarse. No es tanto a nivel personal, profesional, de más o menos tener tus inquietudes, tus incertidumbres o no posicionarte con la posición mayoritaria. Para poner en contexto, nosotros en mi centro de salud, el día 16 de marzo de 2020, se nos da la orden, igual que a toda la primaria, de que no se va a consultas, que nos quedamos en el centro de salud, que se atiende telefónico. Mi centro es Ávila Rural, somos 40 y es un centro que solamente atiende urgencias. El resto atendemos 60 pequeños pueblos alrededor. En esa ocasión decidimos prácticamente todos, salvo algunos que dijeron que no, que se quedaban en el centro, la mayoría nos fuimos a los consultorios, aunque no teníamos a nadie. Entonces, desde ahí la gente, nosotros nos dedicamos primero a decir en el ayuntamiento que estábamos y que veíamos gente si querían venir, y segundo nos dedicábamos, al menos en mi caso, casi por distraerme en pasear el pueblo, ir a ver a gente que podía estar delicada, llamar a sus casas. La sorpresa es que tú te acercabas a una casa, llamabas y desde la ventana te decían aléjese. Íbamos vestidos, yo siempre he ido de calle y de esas fechas, digamos, teníamos que ir con uniforme naranja butano, que entre otras cosas nos daba tranquilidad llegar a casa, meterlo en la bolsa, lavarlo, con todos los miedos que teníamos en esos días y en esa incertidumbre. Entonces yo lo que digo, la dificultad de plantarse es que simplemente, sobre todo en la primera etapa y luego posteriormente, si tú tenías algunas dudas de que no era blanco o negro, me vacuno o no me vacuno, salgo o no salgo, pongo mascarilla o no pongo mascarilla, o sea, la mayoría de la gente estaba tan alineada que yo, por ejemplo, que llevo trabajando 37 años con la misma población en esa época, lo que generaba era un cierto desencuentro que a mí me era muy incómodo. Y al tiempo había otra situación que para mí ha sido las más duras también, y es gente que no se creía nada de todo esto. Tú estabas en tu consulta, decías que podía venir quien quisiera, cartelito en la puerta, usar mascarilla, y que te llegue una persona, en este caso de 50 años, un informático teóricamente muy ilustrado, desde la puerta entrando y diciendo, ¿tú te crees algo de esto? E increpándote de que tú lleves mascarilla, de que él no se la pone, cuando teníamos la incertidumbre de decir, hombre, si no te importa, ponte mascarilla, si podemos hablar, mantente la distancia. O sea, yo creo que ha sido una situación muy difícil y yo me reafirmo en la situación que a nivel asistencial el llevar una opinión contraria a lo que ha llevado la mayoría ha sido muy difícil. Entendiendo que yo, por ejemplo, no me he posicionado de una postura clara de decir estoy en contra de todo esto, sino que había muchas incertidumbres que había que ir despejando y que te mueves, bueno, pues una situación complicada. A eso me quería aclarar. Gracias, Miguel, por la aclaración. Son menos cuarto, quedan 15 minutos si queréis alguna intervención más. Si no hay, yo comento. Adelante. Especialmente por lo que José Ra ha comentado de Capitán a posteriori, que se han atrevido a decírmelo a mí mismo, lo cual para mí es un insulto, porque en época tan temprana como marzo
ya publiqué el efecto dañino de las medidas contra la pandemia. Juan, te ha silenciado. Ábrete el micrófono o pulsa la barra espaciadora. Ahora. Quiero decir que en marzo y en abril publiqué por escrito del 2020 la crítica a las medidas contra la pandemia y con propuestas alternativas. Con lo cual, cuando a mí alguien me dice que no se podía saber, perdón, sí se podía saber. Y sí había propuestas concretas, al menos en persona, y desde luego, claro, desde un medio, una publicación no científica. Hace muchos años que decidí pasar de publicaciones científicas. Con lo cual, el capitán a posteriori, al menos en mi caso, no se me puede decir. Ni porque yo ahora esté diciendo lo que entonces no dije, que lo dije y por escrito y repetidas veces, no en una sola publicación, sino en muchas, ni porque no se pudiera saber realmente. Se podía saber. E insisto en lo que he resumido al principio. Suecia, y dicen muy bien que cuando dicen que Suecia fue un experimento, Suecia dice exactamente lo contrario, que el experimento fue el resto del mundo, porque ellos hicieron lo que se había acordado que había que hacer. De manera que Suecia tenía clarísimo qué es lo que había que hacer, lo que se había acordado en el mundo para un caso de pandemia de virus respiratorio. Y el resto de los países podemos considerarlos experimentales porque hicieron barbaridades sin ningún fundamento científico, al bur como pollos sin cabeza. Y eso se sabía. De manera que el comentario ese de a posteriori, capitán a posteriori, en este caso es falso. Es parte de la narrativa con la cual se quiere buscar la impunidad y la están logrando, claramente España destaca por impunidad y falta de transparencia y va a seguir siendo igual. Ni hay ni se le espera una evaluación sincera de las medidas tomadas contra la pandemia. Nada más. Muchas gracias, Juan. Sobre la pregunta que veo en el chat, ¿no había un manual de instrucciones? Sí, había un manual de instrucciones, repito, que es el que aplicó en la práctica Suecia. O sea que sí había un manual de instrucciones. Es falso, nos están constantemente haciendo creer mentiras. El mejor artículo a ese respecto lo acaba de publicar Luis Carlos Silva de Cuba en una revista de poca monta, en el que estudia la narrativa y las falsedades de la narrativa de la COVID a lo largo del tiempo, en el que citaba eso, cómo se había cambiado la narrativa de que con la vacuna nos vamos a salvar nosotros y los demás. Y cuando eso se demostró falso, cómo se trató incluso de imbéciles a los que decían que se había dicho antes. Por más que queden documentos fiables en los que cabe justificar. Ese artículo de Luis Carlos Silva lo he difundido hace poco y creo que vale la pena difundirlo y leerlo. Además está en español. Gracias, Juan, nuevamente. Si tienes por ahí localizado y lo puedes colgar en el chat, estupendo. Si no, lo buscaremos y lo colgaremos en el repositorio cuando podamos. Pregunta a José Ra que si está en Telegram el artículo. No sé si te... O sea, si lo has difundido en tu chat de Telegram. Entiendo que esa es la pregunta. Juan, tienes el micrófono apagado. No se te escucha. Lo he difundido tanto en Telegram como en Twitter y lo cito en el comentario que he hecho sobre Miente el Gobierno, en Acta Sanitaria, en El Mirador, en el de esta última semana.
Ahí cito al tiempo de Nature y de varios artículos acerca de que lo sabíamos, cito el artículo de Luis Carlos Silva, que estoy intentando buscar en unos segundos, porque creo que lo puedo encontrar con relativa facilidad. En cualquier caso, nos comprometemos a colgarlo, lo buscamos y lo colgamos estos días en el repositorio, así visitéis la web y tiene más tráfico y avanzamos un poco en darla a conocer. Bueno, son -10, no sé si tenéis alguna pregunta más o vamos cerrando aquí y os convocaremos para nuevos eventos. Está pendiente una charla sobre el tema de sobremortalidad. Yo creo que ahora mismo es lo que tiene más tirón mediático. Y lo que pasa es que no ha habido tiempo en prepararla, pero bueno, os avisaremos cuando esté listo el tema. Así es que gracias. Si queréis decir alguna última cosa, si no, cerramos. Estoy mandando el enlace al artículo de Carlos Silva. Ok. Aprovecho para comentaros, si abrís el chat, veréis que sale en la esquina inferior derecha una especie de archivo, una cara y 3 puntitos. Si dais allí a los 3 puntitos, con el botón izquierdo, la primera opción dice guardar el chat. Entonces os recomiendo, aunque no ha habido muchas conversaciones en el chat en esta ocasión, pero si queréis guardar el artículo que comenta Juan Gervas, esta sería la manera para que lo guardéis. De todas formas, ya digo, intentaremos hacer una reseña y colgarlo en el propio repositorio. Bueno, pues lo dejamos aquí, si os parece. Vale. Muchas gracias nuevamente. Últimas, Joserra, ¿quieres decir algo? Juan Comas se ha disculpado. O Maite, ¿quieres decir algo? Que también has colaborado en el repositorio. Emma, también nos has pasado cosas. Hay gente que no ha podido estar, Isabel, otras personas que nos han ayudado y que no están. Muy bien. Gran placer. Y Bueno. seguiremos en esto. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Vale, buenas noches. Hasta ahora. Buenas noches.